Era uno de los puertos más importantes de las veces citado en fuentes históricas. Miradas al puerto. Y han hallado vestigios de un port, así como instalaciones de época romana. Yacimiento arqueológico Portus Ilicitanus. Dentro de las disciplinas históricas, la arqueología es muy probablemente la más abierta a la introducción de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, nos referimos al conjunto de técnicas y herramientas que, pese a no haber sido creadas ex professo para la arqueología, sin embargo, tener otro tipo de origen dedicadas a otras funciones, se les ha encontrado una aplicación dentro de la arqueología que puede ser interesante. Dentro de estas herramientas podemos encontrar dos bloques que nos permiten hacer una pequeña clasificación de ellas. Un primer bloque sería el de podríamos catalogarlas como herramientas científico-técnicas, que serían las que están destinadas, orientadas dentro de la arqueología a intentar mejorar la obtención de datos dentro de la arqueología. Ya sea mediante la obtención de datos que de otra forma por métodos tradicionales sería imposible, o consiguiendo una mayor precisión a la hora de conseguir estos datos o acortar los tiempos de este proceso. Esas herramientas llegan a ser complementarias con los métodos tradicionales de trabajo en arqueología o incluso en algunos casos, si consiguen optimizarlo mucho, pueden llegar incluso a sustituirlos. El otro bloque de herramientas serían las que están destinadas a la divulgación. En el trabajo arqueológico, cuando hay un bien arqueológico que ya ha sido excavado, interpretado, el siguiente paso sería mostrárselo al gran público. Para ello, pues, los expertos son capaces de entender perfectamente lo que se les muestra, pero hacerlo llegar al gran público requiere muchas veces un ejercicio de interpretación distinto, mostrarlo de una forma mucho más didáctica y más fácilmente inteligible. Entonces las nuevas tecnologías pueden ayudar a hacer ese proceso. Ambos tipos de herramientas, tanto las científico-técnicas como las de divulgación, han sido aplicadas en el Portus Ilicitanus. En el caso de las científico-técnicas, por ejemplo, pues tenemos que en las últimas campañas que se han realizado en Portus Ilicitanus se ha aplicado de forma habitual la fotogrametría como método de registro de datos en campo. O incluso otras técnicas menos usuales que también se conocen en arqueología, pero que no se aplican tan habitualmente, como es una prospección geofísica por medio de georradar. En Portus Ilicitanus la utilizamos en 2017, en un momento en que era una tecnología todavía incipiente, casi experimental, y bueno, se utiliza, pero ya digo que no es una cosa muy habitual. En el caso de las herramientas de divulgación, hay dos casos distintos que utilizan técnicas distintas relacionadas con Portus. Una de ellas sería, en el caso centrada en la Casa Romana del Palmeral, una herramienta de realidad aumentada, que es perfecta para este tipo de yacimiento, porque aquí lo que tenemos es un edificio romano en el que se conservan pues, parte de los pavimentos, parte de sus muros, pero cuando el público los visita hay que hacerles entender pues, toda la parte que falta, toda la parte que no ven porque se ha perdido. Es decir, el resto de los trazados de los muros, los tejados, la decoración que había dentro. Eso se suele explicar pues, por medio de un guía que va contándoles todo el relato o por medio de paneles que contienen esa información. Pero la realidad aumentada permite que eso se pueda hacer de una forma mucho más gráfica, de una forma directamente visual. ¿Cómo? Pues a partir de la información científica de la excavación se construye, se modela cómo sería el edificio entero ya terminado. En su momento de mayor esplendor, pues con todo el aparato decorativo, con las partes que ha perdido, todo lo que le falta. Y ese modelaje luego se vuelca en una aplicación que se descarga en un móvil o se descarga en una tablet y apuntando con él directamente sobre los restos arqueológicos se puede ver esos restos con la superposición de cómo sería este modelado. Entonces permite entender muy bien cómo era el edificio en ese momento, en época antigua. La otra herramienta que también se está desarrollando, o se va a empezar a desarrollarse de forma incipiente en Portus Ilicitanus, es una aplicación de realidad virtual. En este caso, a diferencia de la realidad aumentada, no precisa hacerse directamente sobre un yacimiento arqueológico o un resto arqueológico, sino que, por ejemplo, una sala vacía, un espacio de un museo que esté preparado para ello, sería suficiente. Lo que se hace es generar, con programas informáticos, de nuevo recuperando la información arqueológica pues, con metodología científica, se reconstruye virtualmente cómo sería el entorno de un espacio que se quiere mostrar. En este caso, el entorno elegido sería el de la factoría de salazones de la Piccola. Se reconstruye virtualmente y se descarga en unas gafas de realidad virtual, para que el visitante pueda tener una experiencia muy inmersiva y en cierto modo interactiva, en la cual pueda sumergirse dentro de lo que sería una estancia de esa factoría de salazones.
Esos son los dos grandes proyectos de herramientas orientadas a la divulgación que se están trabajando ahora mismo en Portus Ilicitanus. Puesta en valor de los restos arqueológicos del Portus Ilicitanus. Proyecto FEDER.